capítulo 19. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Y antepasada, de Jesús y Zaqueo, de las riquezas, de los talentos. Y hoy llegamos al versículo 28 de este capítulo 19. Y no es por casualidad, el día de hoy, alrededor de todo el mundo, lo conocen como el Domingo de Ramos, Domingo de la entrada, también conocido como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Dice 19:28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén, oremos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo con nosotros a esta tierra, porque recordamos cómo entró en Jerusalén para cumplir a cabalidad todo lo que se había escrito de él, que todo estaba bajo tu control, oh Dios, que la gente pudo ver por un momento tu grandeza, tu belleza, tu poder entrando por esas puertas de Jerusalén. Lo vieron a un rey lleno de gloria, de majestad, pero humilde sobre un pequeño burrito. Y ahí, Señor, se dieron cuenta de quién estaba con ellos, de aquel que había sido enviado. Y así queremos que hoy caiga, Señor, esa convicción de saber que podemos abrir nuestro corazón. Amén. Para que entre el Rey de Gloria, darle paso en nuestra vida, darle paso en nuestra casa, en nuestra familia, darle paso en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. Amén. Te damos la bienvenida, Señor, como el enviado del Padre para nuestra salvación. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, hermanos. ¿Verdad? Creo que Jesús vivió su ministerio entendiendo que Él tenía una misión y que Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre, y Él sabía que había momentos que tenían que cumplirse. Él estaba consciente de los momentos que habían de ser, de la palabra, de las profecías, de lo que se había escrito que Él habría de cumplir. Un ejemplo de esto es cuando lo vemos en las bodas de Caná, lo que se conoce como el primer milagro de Jesús. ¿Verdad? Él estaba en una boda, lo habían invitado, y su madre María le dice: se les está acabando el vino. Y podemos imaginar, a lo mejor nosotros como cristianos no somos le damos tanta importancia al vino, pero seguramente nos podemos imaginar alguna tragedia en una boda, algo que se acaba, que se acaban los platillos, que llegaron de más de gente, que había 200 platillos y hay 280, y los novios y la familia de los novios bien estresados, ¿verdad? Algo así estaban viviendo, y María va con Jesús y le pide que haga algo. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Mi momento no ha llegado. Jesús estaba consciente que vivió su infancia, su juventud,
sabiendo que había un momento que había de cumplirse cuando su ministerio iba a empezar. Él era consciente de eso. Por eso en esa boda a lo mejor él andaba en la fiesta o andaba disfrutando de la comida y de repente a María le dice del vino y Jesús dice, espera, todavía no es el momento. Y nada que sí. En ese se conocen esas bodas. Ahí el Señor hizo un milagro público que lanzó su ministerio en esta tierra. Así es que yo creo que Jesús dice que iban llegando a Betfagé y de Betania y les dijo, vayan. Yo creo que él tenía en su corazón aquella profecía que encontramos ahí en Zacarías, ¿verdad? Zacarías 9, que dice que él había de venir, entrar como un rey, pero en un pollino, en un burrito que nadie había montado nunca. Imagínense lo que iba a ser de Jesús, porque pues un rey, uno espera verlo entrando en un caballo blanco, ¿no? Un caballo alto, una cierta posición que inspire respeto. Y Jesús estaba por entrar, pero en un pollino, en un burro pequeño, en un burro que nadie había montado, que no había nadie, le había dado ese estatus que puede tener un medio de transporte para un rey, ¿verdad? Y estaba Jesús viendo que estaba por entrar a Jerusalén. Él sabía el momento que estaba por vivir y él sabía que la profecía se estaba por cumplir, ¿verdad? Y a partir de que él iba a entrar en Jerusalén, no era la primera vez que él entraba a Jerusalén, pero sin lugar a dudas era la entrada que sería la más significativa de Jesús. A partir de ese momento fue una semana para su resurrección. Fueron 7 días que los evangelistas, los que describieron la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le dedicaron una buena parte. De hecho, esta entrada triunfal es de los cuantos eventos que los 4 mencionan y describen. Y la mayoría de ellos le dedican una buena parte a estos últimos 7 días. De hecho, el Evangelio de San Juan, el Evangelio de Juan, la mitad del Evangelio se dedica a partir de este momento, los últimos 7 días. Y estaba Jesús por entrar en Jerusalén. Y estaba a punto de hacerle frente a 2 poderes que de alguna manera estaban en pugna. El imperio romano, ¿verdad?, representando el poderío militar, el poderío político, la fuerza bélica que había conquistado gran parte del mundo conocido y estaba ahí enclavados en Jerusalén como capital. Y también estaba el poder religioso, el Sanedrín, los fariseos, aquellos que en todas las películas de Jesús y las representaciones los vemos así de manera muy simple como los malos, ¿verdad? Con sus túnicas y sus ideas, todo lo contrario a Jesús, pero eran personas con mucho poder. Y déjenme decirles cómo sigue ejerciendo poder, porque de repente vemos en las películas y vemos en las obras y imaginamos así los fariseos como que si los diéramos les daríamos una bacha, les hacemos menos, ¿eh? Pero la verdad, hermanos, es que siguen hablando a nuestro corazón. ¿Cómo dijeron ellos a los discípulos? Y van con Jesús y le dicen, dile a tus discípulos que se callen. ¿Alguna vez has escuchado la voz diciéndote que no hables acerca de Jesús? ¿Alguna vez has sentido el deseo de hablar de Jesús, pero algo te dice que te calles? Es muy fuerte. No es cualquier cosa, no es algo que nomás le das un pachón así, es algo que tiene control de tu vida. Cada domingo, hermano, se abre la oportunidad de que tú le des gloria a Dios. ¿Y cuántas veces has sucumbido a la voz que te dice que no abras tu boca? ¿Cuántas veces, verdad? Y dice Jesús, es que si ellos no hablan, las piedras
clamarían. Este objeto duro, inanimado, se va a convertir en algo que va a proclamar la gloria de Dios. Y Dios así lo puede hacer, hermanos. Él puede convertir esas piedras en proclamadores de su gloria y puede convertir tu boca en una piedra inanimada cuando tú le das el lugar a los fariseos para retener tu voz y alabar al Señor y darle gloria. Y mira, te va a poner muchas buenas razones. A lo mejor los fariseos tenían muy buenas razones para decir que no hubiera mucho alboroto. Imagínate, estaba por suceder la Pascua. Era la fiesta que estaba por suceder allí en Jerusalén. ¿Qué significaba la Pascua? ¿Qué estaban recordando los judíos año con año en la Pascua? ¿Recuerdan? La salida de Egipto, la liberación milagrosa del Señor de mano de un imperio como lo era el reino egipcio, de la mano de Faraón, de todo su ejército, y cómo Dios los liberó. Eso era lo que se celebraba. Yo nomás quisiera pedirles que se imaginaran, hermanos, porque esperemos que nunca suceda, pero ¿qué pasaría si en México fuera conquistado por otro país, ¿verdad? Subyugado, obligado a pagar impuestos, no nomás al SAT, sino que aparte de pagarle al SAT mexicano, habría que pagarle al sistema tributario del otro país y cometer cualquier tipo de abuso sobre nuestro país. ¿Y qué pasaría cada vez que se acercara el 16 de septiembre, hermanos? Y tuviéramos todo nuestro contexto de historia y todavía la gente hablara de Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón y Penquerino y la Lótiga y las Naitas, que se moverían ciertas cosas, ¿verdad? Había un ambiente muy tenso en Jerusalén por esto mismo. Los romanos lo sabían. Los romanos sabían que era una época, la Pascua, en la que tenían que tener controlados a los judíos, porque te les metían ideas a la cabeza, porque empezaban a hablar del faraón y hablar de Moisés y hablar a Aarón, y las cruces se levantaban con personas que habían decidido de una manera u otra desafiar el poder de Roma, y estaban ahí personas agonizando, muriendo lentamente, exhibidos para que la gente y el demás pueblo judío los viera y no se les ocurriera hacer nada, y no se les ocurriera juntarse, a conspirar, a empezar a juntar armamento y ver cómo podían rebelarse, que sucedía una y otra vez. Así que los judíos a lo mejor estaban hablando y diciéndole a Jesús: es que Jesús, nos vas a meter en problemas con los romanos, míranos cómo están ya listos con las espadas, y se siente como que se están moviendo las aguas en lo político, y tú vienes y traes unos disturbios, ¿verdad? Estaban ellos con sus buenas razones de por qué no debían los discípulos alabar al Señor. Yo solamente quiero decirte esto: van a venir con buenas razones para que tú no abras tu boca y proclames y alabes el nombre del Señor. Son muy buenas razones, yo no te lo quiero discutir. Yo no quiero venir a regañarte de por qué no alabas al Señor, por qué no hablas, porque yo también a veces lo hago. Y te van a venir con muy buenas razones. Tienen toda la razón. Pero déjame decirte que Él es digno de toda alabanza, gloria y honor. Amén. Él es, hermanos, aquel que fue profetizado. Había tantas profecías que los judíos tenían en su corazón y estaban esperando. Ese grupo de discípulos reunidos alrededor de Jesús, descendiendo por la bajada del monte de los olivos, tenían nuestras palabras, tenían lo que dice allí en el Salmo 24. Vamos allá, un salmo muy conocido, ¿verdad? Salmo 24 dice: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y en su gran monte de Jehová, quien estará en su lugar santo, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Ahí venía comitiva, ¿verdad? Arrojando sus mantos, levantando las ramas de las palmas para ver el camino, para anunciar que venía entrando el Rey a esta ciudad efervescente, con toda su polémica, porque estaba por un lado esa tensión política de la que estaba hablando, pero también estaba toda esta algarabía de la fiesta de la Pascua, de que venía gente de muchísimas partes del mundo. No quiero decir que de todas partes del mundo, pero venían judíos de muchos lugares. Desde la época del rey David, eso era el propósito del templo. Ese era el propósito, que era un lugar que si tú estabas allá en Samaria, si tú estabas en Siria, si tú estabas en cualquier lugar, no iba a ser lo mismo si tú ofrecías un sacrificio allá. Tenía que ser en el templo. Así es que mucha gente venía con esta expectativa también de encontrar el perdón de Dios, de lavar sus culpas. Y estaba sucediendo todo eso, y la gente, los discípulos alrededor de Jesús estaban tratando de hacer que toda aquella efervescencia volteara a ver a Jesús entrando a Jerusalén. Yo no sé cuántos recuerdan, para mí me tocó unas cuantas veces en vivo, siendo un niño, cuando jugaban los míticos Chicago Bulls, los 96, 97, y cómo anunciaban a Michael Jordan cuando iba a entrar. Era una cosa impresionante, ¿verdad? Desde que se veía uno por la televisión, ¿qué más hubiera dado yo por estar en vivo en uno de esos estadios? Pero se veía que apagaban todas las luces, empezaba a sonar así, las luces, y luego anunciaban a los 4 titulares, y al final decían: y desde Carolina del Norte, midiendo 6.6 pies, Michael Jordan, y todo el estadio se sentía así una emoción. Iba aquí ¿cómo se llaman los comentaristas de TV Azteca? Se me fue el nombre, pero le decían aparte: con ustedes, su majestad, Michael Jordan. Y ahí estaba, yo me tocó, les digo, como niño, tenía unos 10, 11 años, los últimos campeonatos que ganó Jordan. Pero qué emoción ver, ¿verdad?, un personaje de estos. Y cómo la gente, el público, los fans de los Chicago Bulls se entregaban a esta persona. Es algo muy natural, como que buscamos vernos en un campeón, buscamos no tener nada que ver con él. Yo nunca lo vi en vivo, pero ahí me veía identificado en él. Y cuando salía a jugar básquet, yo soy Michael Jordan. Entonces cuando lo anunciaban antes del partido, ahí estaba yo. Y esta es la emoción que, hermanos, estaba sintiéndose las personas alrededor de Jesús, porque creo que fue un momento muy especial, muy emotivo, que ellos se dieron cuenta que este maestro, que a lo mejor los sorprendió al principio con algunos de sus milagros, cuando de repente con alguna enseñanza los asombraba, pero entrando a Jerusalén estaban convencidos que era el rey, que había sido enviado por Dios, que era descendiente de la raíz de Isaí, hijo de David, y que venía a traer libertad, que venía a salvarnos. Por eso decían Hosana, ¿verdad?, que significa salve. Y estaban en esta emoción, hermanos. Qué tremendo, cómo habrá sido ese momento. Y yo creo que la creación misma, de alguna manera, estaban ahí reunidos. Estaban todos victoriando al rey que estaba entrando a Jerusalén.
Y quisiéramos verlo, ¿verdad? Como el gran caballero en su caballo, pero recordemos cómo venía, en humildad. Qué hermosa figura, porque yo creo que todos nos gusta estos campeones, estas figuras del atletismo, de la política, de la realeza, del espectáculo, ver a estas personas así, wow, verlos llegar en su carro. Pero cuando lo ves tú que se baja el carro y saluda a una persona así, que anda por ahí barriendo, que anda por ahí, que no es una persona importante, como que eso genera todavía más. Y eso es solamente un pequeño reflejo de quién es Jesús. Cuando tú ves una celebridad preocupándose, atendiendo a alguien así bien humilde, bien sencillo, entonces esa persona, así debe ser la cosa. Lo que estás viendo es un pequeño destello de quién era Jesús, de este Rey de gloria entrando a la ciudad en un pequeño pollino. Y hermanos, hay un deseo, hay un anhelo en el corazón humano, en la creación misma, porque el Rey regrese. Si me acompañan a Proverbios 29, 2, y de hecho hay varias veces que lo menciona algo muy similar. Amén. Dice Proverbios 29, 2: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Esto ha sido una verdad que históricamente se ha visto en muchos lugares, pero también ha sido muy representado en el arte, en la literatura, en la ficción, de que cuando el rey legítimo no está, todo se viene abajo. Cuando el rey legítimo se ha ido y hay un usurpador en el trono, las cosas empiezan a ir mal y toda la gente se siente oprimida, ¿verdad? Por ese tirano. Siempre es una historia recurrente en todas las narrativas, en todas las culturas. Creo que una de las maneras como se ejemplifica de una manera muy bella es en las estaciones del año, como el invierno, ¿verdad? Trae una desolación, una muerte, y ve uno un paisaje así, no así de una nevada bien bonitas, pero cuando nomás está el hielo, que están los árboles sin hojas, y que está el suelo duro que no puede producir ni una plantita, ¿verdad? Es una imagen desoladora, es una imagen que trae tristeza. Y después regresa la primavera, y con la primavera viene toda la fuerza de la naturaleza. Los árboles reverdecen, dan sus flores, la tierra produce la hierba, y es un renacer impresionante, hermanos. Y en la historia y en la literatura se ha visto reflejado de muchas veces esto mismo. La semana pasada tuve la oportunidad de estar compartiendo con los niños y con los maestros de la Sinfónica y la UACH este cuento del gigante egoísta. Yo no sé cuántos conocen este cuento del gigante egoísta. A lo mejor el título como que nos suena y ya nos hacemos una idea más o menos de qué va. Pero no sé si tú has leído el cuento clásico escrito por el poeta, escritor irlandés Oscar Wilde. Y él escribió esta historia tan bonita, y contábamos ahí para los niños que esta fue una historia que él escribió para sus niños, él se la contaba a sus niños. Y en esta historia que tuvimos la oportunidad de compartir con los niños a través de la música, menciona que cuando el gigante, dice, tenía un jardín muy bonito, pero él decide hacer un muro para que nadie entre, especialmente los niños, ¿verdad? Hace un muro para que los niños no puedan entrar a jugar en su jardín. Dice, pues este es mi jardín, nomás yo quiero jugar en él. Y lo que sucede es que, dice ahí, y lo pone de una manera muy bonita, para mí me gusta mucho escucharlo y saber que eso está diciendo los niños. Decía el cuento que como ya no había niños, los árboles ya no se preocupaban por florecer, que las flores ya no querían crecer, y los pajaritos ya no les interesaba cantar ahí porque ya no había niños. Y la realidad de esto era que se viene, ¿verdad? Y el invierno, dice, el viento del norte y el granizo se dejaron venir, y eran como personajes, él describe como personajes haciéndose como reyes de ese jardín.
Y pues todo el año era invierno, todo el año, y ahí estaba el gigante. Qué raro se puso ahora el clima, espero que haya un cambio. Pero él ahí narraba en esa historia, ¿verdad?, para los niños en su imaginación, diciendo: no, pero la primavera ya no quiso volver al jardín del gigante, y el otoño ya no quiso darle frutos a sus árboles, porque era muy egoísta. Y el gigante no sabía qué estaba pasando, hasta que en un momento dice que una mañana se despierta y ve que la primavera ha vuelto a su jardín. Y pues ya volvió la primavera, así como nosotros, que nos llega simplemente porque pues, ya es marzo. Pero él se asoma y se da cuenta que los niños se habían metido por una brecha al jardín, y que eso es lo que había traído de vuelta la primavera. Y dice: híjole, qué egoísta he sido, qué error cometí, le entregué mi jardín al invierno, así que voy a salir y voy a tumbar todo el muro, y este jardín va a ser para siempre un parque para los niños. Y había un momento muy especial, porque yo no sé por qué lo hizo así Oscar Wilde, es de sorprender, pero él pone un personaje de un niño pequeño, y dice que había un niño pequeño que no se podía subir un árbol en el extremo así de su jardín, y aunque todo su demás jardín estaba ya como reverdeciendo y todo, en esta esquina todavía el invierno estaba, porque el niño no se podía subir un árbol. Entonces el gigante toma al niño y lo sube a un árbol, que en ese momento reverdece, y es un momento muy bonito. Los niños se emocionaban mucho, la música acompañaba el momento de que el gigante tenía un contacto por primera vez con los niños, y este pequeño niño abrazaba al gigante y le daba un beso, y era algo muy, muy bonito. Y desde ahí fue que el gigante reconoció eso. Y es entender, hermanos, que cuando está el rey en su lugar, en su trono, ahí hay vida, ahí crece, ahí hay provisión para todos. Otro ejemplo muy bonito es, ¿verdad?, en los libros de Narnia. No sé cuánto recuerdan el libro de Narnia. Dice que era siempre invierno y nunca Navidad, y cuando llegan los niños, se oye el rumor de que ya está el rey Aslan, este león, por ahí. Y conforme va avanzando la historia y se oyen los rumores cada vez más cerca de que el rey ya está cerca, el invierno que había durado 100 años se empieza a derretir. Es una alegoría muy, muy real, hermanos. Es una alegoría de entender que cuando no tenemos al rey de nuestra vida, al legítimo rey en el trono de nuestro corazón, las cosas no van bien. Necesita él venir, tomar control. Y a lo mejor, como lo vemos en el pasaje siguiente, que Jesús va al templo, y qué es lo que dice que hace, ahí nos cambia la pechada, y de repente algunos que quieren ver a Jesús solamente como este maestro buena ondita, y así muy paciente y muy humilde, de repente lo vemos que agarra un látigo y empieza a darle, y empieza a voltear las mesas y a gritar. A lo mejor él tiene que hacer eso, pero eso es necesario, porque él entiende, él sabía, lo vio un enojo justificado de ver el lugar que el Señor había diseñado para encontrarse con el hombre, el lugar que había sido diseñado para que Dios se manifestara y se encontrara, y que fuera lleno de su presencia, que las personas lo habían convertido en un mercado de cambio. ¿Qué es esto? Es estar ahí cambiando. Pues venía gente de muchos lugares, como les comentaba, y muchos de ellos no querían traerse un animalito desde allá, porque a lo mejor se les moría, y era muy importante que llegara pues bien, sin manchas, sin ningún problema, para ser sacrificado. Entonces, en vez de traerse el animalito, pues traían el dinero y ahí no les compraban. Pero pues a lo mejor empezó como una buena idea, como muchas cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Empieza como una buena idea, sí, pues vamos a ayudarle. Pero ya después empieza el deseo de sacarle más ganancia, y empieza ahí la corrupción, y empieza ahí a moverse otras cosas. Y cuando llega Jesús se da cuenta que ya era un vil mercado, y no cualquier mercado, sino un mercado en el que se movían muchos intereses, y dejaban de lado, y ya habían olvidado el propósito real. Y Jesús ve nuestra vida, Jesús ve nuestro corazón, que fue diseñado para contener su presencia, su gloria. Y en nuestro corazón encuentra solamente un mercado. Me das, te doy. Como me trates, te trato.
y una serie de triquiñuelas y de cosas que hacemos en nuestro corazón, hermanos, que Él necesita entrar y voltear todas estas mesas, todas estas maneras que tenemos, ¿verdad? De tratar de entender la vida, de comprender el mundo, de saber que como me ven, me tratan, de saber que yo necesito ser, yo necesito lograr. Mi esperanza está en lo que yo puedo hacer, en cuanto la gente me estima, en cuánto dinero tengo. Todo eso se vuelve en nuestro corazón un lugar diseñado para contener la presencia santa de Dios. Y nosotros hemos convertido solamente en ese mercado, pero Él está, hermanos. Él está listo para entrar. Así como en ese momento que mandó a sus discípulos, ¿verdad?, a que fueran por ese pollino y los estaba esperando, y esa sensación así como de que ese momento de pausa. Ahorita quise yo invitar a los jóvenes a un desayuno, los jóvenes de la alabanza, y llegué, y según yo me traje todo para hacer unos hot cakes, y llegué y me di cuenta que me faltaban unas cosas. Les dije, espérenme, y ahí voy yo a mi casa por lo que me había faltado. Ese momento de espera, yo así me imagino a Jesús ya listos para entrar, pero vayan por ese pollino y van a encontrar así, van a verlo y les van a decir esto, ustedes díganle esto, y ahí estaban esperando, porque Él está esperando ese momento para entrar a tu vida. ¿Quién es este Rey de gloria? Dice el Salmo 24, ¿verdad? ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es, hermanos? Hay un poema muy conocido que me gustaría leer para ustedes acerca de quién es Jesús. ¿Quién es este Rey que merece que nosotros levantemos nuestra voz y lo proclamemos? Nació contra las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en oscuridad, no poseyó riquezas ni utilizó influencias, como tampoco fue a colegios ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia asustó a un rey, en su adolescencia desconcertó a los doctores, en su madurez subyugó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas y sosegó el mar embravecido, curó sin medicinas a las multitudes y no requirió un pago por sus servicios. Nunca escribió ni un solo libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse de él. Nunca compuso una canción, pero su persona ha servido de tema e inspiración para más cantos que los de todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, pero entre todas las escuelas juntas pueden jactarse de tener tantos estudiantes como él tiene. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados que cuerpos quebrantados hayan podido ser curados por los médicos. Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, ni exploró un arma, pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios, ni ha obligado a más rebeldes a deponer las armas y rendirse sin disparar un solo tiro. Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias, el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres surgieron y desaparecieron, pero Él vive para siempre. Herodes no pudo matarle, Satanás no pudo seducirle, la muerte no pudo destruirle y el sepulcro no pudo retenerlo. Se despojó de su manto de púrpura para vestirse un manto de artesano. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Preguntárselo a María, preguntárselo a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó en un asno prestado, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero Él nunca. Él es siempre perfecto, señalado entre 10,000. Todo Él es hermoso. Él es nuestro Dios. Él es Jesús, el Rey de Reyes. ¿Por qué no te pones de pie y te preparas para darle la bienvenida a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores?